Muy buenas, hoy estaremos hablando acerca de los principios de bioenergética y para eso les he preparado este vídeo. Sabemos que una célula viva es una estructura dinámica, pues crece, se mueve, sintetiza macromoléculas que son complejas y traslada sustancias también dentro y fuera de ella. Toda esta actividad pues justamente requiere energía. Por lo tanto, estos organismos son vivos, pues deben obtenerla y gastarla de manera eficiente para el mantenimiento de una diversidad de funciones. La célula requiere esta energía y también implica una transferencia, donde esta transferencia va a ser representada por el movimiento de los átomos entre los compuestos químicos que reaccionan. Y aquí es donde la termodinámica entra en juego para estudiar esos cambios de energía. ¿Qué entendemos por bioenergética? Pues entendemos por bioenergética a los cambios de energía que acompañan a las reacciones bioquímicas. Un ejemplo de estos cambios que acompañan las reacciones bioquímicas es que la energía, cuando se agota en un ser humano, pues hay inanición, hay desnutrición, hay marasmo, pero cuando esta energía se excede, pues obviamente hay obesidad. Pero ¿qué tiene que ver la célula y la termodinámica? Sabemos que todos los seres vivos están constituidos por células. Como bien sabemos, la célula es una unidad estructural dinámica que, como habíamos dicho en la introducción, pues crece, se mueve, se reproduce, sintetiza moléculas, se traslada. Pero para hacer esto necesita la energía. Y la energía en los sistemas biológicos se mide en kilocalorías. Una kilocaloría es la cantidad de energía precisa para elevar la temperatura a 1 kilogramo de agua desde 1 grado hasta 15. Y justamente, ¿qué garantiza esta energía? Pues esta energía va a garantizar el crecimiento y la reparación a través de un transporte activo y el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina. ¿Cuál es la importancia de la bioenergética entonces? En el ámbito nutricional lo podemos resumir como las dietas que son efectivas y que tienen que contar las kilocalorías o las calorías energéticas de los alimentos para lograr un balance energético ideal para el cuerpo. En la ingeniería industrial, pues podemos destacar la fermentación de levaduras, la fermentación de productos lácticos como queso, yogur, también como cultivo bioenergético para la producción de biocombustibles. Pero si la bioenergética tiene que ver con la termodinámica por el estudio de estos cambios de energía, pues ¿qué es la termodinámica o qué entendemos? Pues primeramente entendemos la termodinámica como la ciencia física que se refiere a los cambios de energía, es decir, a los principios básicos que se desarrollan. Y estos principios proporcionan una herramienta de trabajo para el análisis de estos procesos, donde se llevan a cabo las transformaciones de energía como lo es el metabolismo en los seres vivos. Para entender la termodinámica debemos comprender dos conceptos: sistema cerrado, sistemas abierto y sistema aislado. Sabemos que en un sistema cerrado el contenido total de energía del sistema, antes de que haya ocurrido una reacción, es el estado inicial y el contenido energético después de haber terminado es el proceso de estado final. Desde el punto de vista termodinámico nos interesa la diferencia entre energía inicial y la energía final. Y para saber qué es esto de energía, pues energía es la magnitud termodinámica que incluye la entalpía y la entropía. La entalpía como orden y la entropía como desorden. Nuevamente tomo estos tres tipos de sistemas, vamos viendo. El sistema aislado es un sistema que no intercambia materia ni energía con el entorno. El sistema cerrado pues solamente puede intercambiar energía con su entorno, pero no materia. El sistema abierto puede intercambiar materia y energía con el entorno. Nuevamente, sistema aislado intercambia materia ni energía, no puede. El sistema cerrado intercambia energía con su entorno, pero no materia. Y el sistema abierto puede intercambiar materia y energía con el entorno. Esto nos lleva a las leyes de la termodinámica. Hay una ley que nosotros conocemos y que es la ley de la conservación de la energía.
Pero la ley dice así: en cualquier transformación física o química, la cantidad total de la energía del universo permanece constante. Y tenemos justamente ahí la fórmula escrita. Y acá es donde entra la entalpía como función de estado y como una magnitud para describir los sistemas biológicos. Luego tenemos la segunda ley de la termodinámica, y aquí es donde entra la entropía, donde los cambios físicos o químicos tienden a evolucionar en dirección a la que la energía útil experimenta una degradación, es decir, donde se experimenta la degradación reversible y desordenada, ahí la cantidad de energía se transforma en una forma de energía desordenada, una energía que se conoce como una magnitud S. Y la entropía acá se incluye como el criterio de espontaneidad para considerarlo como una medida de desorden aleatoria. Sabemos que el metabolismo mantiene el orden estructural del organismo, liberando energía útil, lo cual es un desorden para el medio, y lo libera a través de los procesos celulares que son creadores del orden. La tercera ley de la termodinámica nos habla: a la temperatura de cero absoluto, los cristales perfectos poseen entropía cero. Por lo tanto, se concluye que la entropía de cada compuesto aumenta solamente con la variación de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, ¿aumenta qué? La variación de los compuestos. Y esto nos lleva a todas estas tres leyes que hemos visto al metabolismo. Sabemos o no sabemos, no sé si ustedes sepan, que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas o actividades celulares, las cuales son muy coordinadas y en la que participan muchos sistemas multienzimáticos, es decir, las rutas metabólicas. Estas cooperan para llevar a cabo 4 funciones. Una de ellas es obtener energía, ya sea capturada por el sol, degradando nutrientes del medio en un ambiente rico en energía, convirtiéndolas como segundo punto de los nutrientes en moléculas propias de cada célula. 3. Polimerización monomérica en macromoléculas. 4. Sintetizar y degradar biomoléculas requeridas en funciones especializadas, es decir, los lípidos como membranas y mensajeros celulares. Y los organismos acá se van a dividir en 2 formas. Y tenemos que tener en cuenta algo antes de pasar a esto, antes de pasar a la división o a la clasificación. Aunque el metabolismo abarca cientos de reacciones diferentes catalizadas por enzimas, las rutas metabólicas centrales en nuestro foco de atención son pocas y son además notablemente similares en toda la vida. Entonces, la división o la clasificación se va a dar según la forma química a través de la cual se obtiene el carbono del medio. Tenemos en un primer momento los organismos autótrofos, tales como el ejemplo de las cianobacterias, las algas verdes, las plantas superiores, las cuales utilizan el dióxido de carbono en la atmósfera como única fuente de carbono, construyendo biomoléculas carbonadas. Algunos organismos como las cianobacterias utilizan nitrógeno para generar bases nitrogenadas o compuestos nitrogenados. Luego tenemos los seres heterótrofos o las formas de vida heterótrofa que no pueden utilizar el dióxido de carbono atmosférico, por lo que obtienen carbono del ambiente en forma de moléculas orgánicas relativamente complejas. Aquí pues entran los animales superiores y la mayoría de microorganismos. Muchos organismos autotróficos, perdón por equivocarme, pero es que estas palabras son un poco complicadas, son fotosintéticos y van a obtener su energía a partir de la luz solar, mientras que los organismos heterotróficos obtienen su energía en la degradación de nutrientes orgánicos producidos por los autótrofos. Acá los heterótrofos a su vez utilizan productos orgánicos. Aquí lo podemos ver, los productos orgánicos.
con el puntero que está ahí señalando. Y devuelven dióxido de carbono. Aquí hay algunas reacciones de oxidación que producen dióxido de carbono. También van a consumir oxígeno convirtiéndolo en agua. Así carbono, oxígeno y agua se van a ciclar constantemente entre los mundos heterotrófico y autotrófico, con la energía solar como fuerza motriz. En la figura 1, o esa primera figura que vemos acá, pues se nota el ciclo del dióxido de carbono y del oxígeno entre los dominios autrófico y heterotrófico en la biosfera, la cual circula a una masa enorme y más o menos se traduce a toneladas de carbono en la biosfera anuales. Luego tenemos aquí el ciclo del nitrógeno, que es un ciclo común en la biosfera y va a constituir el nitrógeno el 80% de la atmósfera en la Tierra. Y acá el ciclado del carbono, oxígeno y nitrógeno en el que intervienen todas las especies depende de un equilibrio adecuado entre las actividades productoras, es decir, los autótrofos y los consumidores heterótrofos. Ahora que, después de todo esto que hemos visto, estas clasificaciones, estas funciones que debe cumplir el metabolismo, ¿qué es metabolismo? Pues el metabolismo es la suma de todas las transformaciones, o lo podemos entender como un proceso global que se produce en una célula o organismo, en el que tienen lugar reacciones catalizadas, que enzimáticamente constituyen las rutas metabólicas. Este proceso se realiza acoplando las reacciones exogénicas de oxidación de nutrientes a procesos vitales para mantener un estado vital. El precursor se convierte en producto a través de una serie de intermediarios como metabolitos denominados metabólisis. Luego de esto, el producto del metabolismo será el ATP. El ATP entendido como el principal compuesto intermediario de alta energía. Y acá, dentro de las reacciones metabólicas o dentro del metabolismo, hay dos tipos de reacciones. Hay reacciones catabólicas y reacciones metabólicas. Y las reacciones energéticas entre rutas metabólicas y anabólicas, que es lo que vemos acá. Las rutas catabólicas suministran energía química en forma de ATP, NADH, NADPH y FADH2. Y estos transportes se van a utilizar en las rutas anabólicas para convertirse en moléculas precursoras de pequeñas en macromoléculas celulares. Acá en el catabolismo, si lo vemos, vamos a definirlo como la fase degradativa del metabolismo, en que las moléculas, es decir, los nutrientes orgánicos, los glúcidos, grasas y proteínas se convierten en productos más pequeños y sencillos, como los que estamos viendo acá, el dióxido de carbono, el agua. Y en el anabolismo, que también es conocido como biosíntesis, y hay una reacción endergónica, hay precursores pequeños y sencillos que se integran en moléculas mucho más complejas para el trabajo osmótico, para el trabajo mecánico, para la complexión de biomoléculas, para otro trabajo en las células. Luego acá tenemos tres tipos de ruta metabólica en esta figura. La ruta B es conocida como anabolismo divergente. La ruta A es conocida como catabolismo convergente. Y la ruta C es conocida como cíclica, en la que uno de los materiales de partida, que en este caso sería el oxaloacetate, vemos aquí el material de partida, al acetato, se regenera y vuelve a entrar en la ruta.
Se va regenerando y vuelve a entrar en la ruta. Se va regenerando y vuelve a entrar en la ruta. Se va regenerando y vuelve a entrar en la ruta. El acetato intermediario, o es un intermediario mejor dicho, y es un metabólico clave, y es el producto de degradación de diversos combustibles. En este caso, en el A, va a servir como precursor para un conjunto de productos. Y en el caso del B, que lo vemos acá, se consume en la ruta catabólica conocida como ciclo del ácido cítrico. Entonces, ¿qué será el ATP? Pues el ATP va a venir a ser una moneda de energía que enlaza anabolismos y catabolismos y cede parte de su energía química a procesos metabólicos y en macromoléculas. La regeneración de ATP, por lo tanto, va a consistir en la reincorporación de este fosfato a una molécula que previamente lo había perdido, ADP. ATP, ADP y el fosfato. Imaginémonos el ATP como un resorte comprimido y el ADP como un resorte relajado, donde la energía ya se ha liberado. Vean acá. Luego, surge aquí una noción de gran importancia, entonces que el ATP solo es posible que ayude energéticamente a un proceso a través de una reacción química, en el que intervienen varios elementos al proceso, de ahí el papel fundamental de las enzimas como aceleradores de las reacciones químicas. El ATP va a aportar energía para el transporte activo y también para la construcción muscular o la contracción muscular, mejor dicho. En el transporte activo, pues los procesos de transporte van a ser grandes consumidores de energía. En cuanto a seres humanos, en cuanto a animales, mamíferos, animales superiores, donde el riñón y el cerebro van a consumir hasta 2/3 de energía para bombear sodio y potasio a través de membranas plasmáticas. Y donde también el sistema contráctil de las células del músculo, es decir, el músculo esquelético, la miosina y la actina, están especializadas en la traducción de energía química del ATP en movimiento a reacciones como la fosforilación. Vuelvo a repetir el nombre, fosforilación, perdón, ya me trabé, es que les decía que son nombres bastante raros. Y es fosforilación oxidativa, donde el ATP se convierte a ADP más pi. Es decir, que el ATP es una energía alta, se convierte en una energía baja, P y ADP, debido a reacciones químicas, ya sean aeróbicas, anaeróbicas, anabólicas y catabólicas, donde se obtiene aproximadamente 1.3 kilocalorías. El ATP es un elemento de cambio energético, pero hemos estado hablando de ATP, pero en realidad, ¿qué es el ATP? Pues es un nucleótido que consta de una adenina, una ribosa, una unidad de trifosfato. Y la forma activa del ATP es normalmente un complejo del ATP como el manganeso. Y el papel del ATP va a ser transportador de energía, gracias a su grupo trifosfato. Y también es una molécula rica en energía porque su unidad trifosfato contiene los dos enlaces anhídrido fosfórico. Ahí vemos en la imagen la pérdida del grupo fosfato y cómo se traduce en ADP. Esto se debe a reacciones como oxidaciones y reducciones. Las oxidaciones son procesos en los que se pierden y se ganan electrones. En la mayor parte de las reacciones redox de las vías metabólicas se rompen enlaces carbono-hidrógeno, de forma que el átomo carbono pierde 2 electrones del enlace que no son captados como aceptor como el NAD. Aquí tenemos el caso de una base general, un alcohol. El alcohol va a resultar una acetona y un ácido general. Tenemos el NAD y el NADH. Y van a existir 4 tipos diferentes de oxidación y reducción.
En el caso primero, los electrones pueden ser transferidos directamente del donador al receptor, de un citocromo C a un citocromo B. En el segundo lugar, los electrones pueden ser transferidos con protones, en procesos formalmente equivalentes a la transferencia de átomos de hidrógeno, que es lo que vemos acá. Luego, en un tercer punto, los electrones pueden ser transferidos como ion hidruro. NAD más H es ion hidruro. Y en cuarto punto, puede haber una reacción directa entre un reductor y el oxígeno molecular, que es lo que observamos en esta reacción acá abajo. Paso a la siguiente. El flujo de electrones también puede realizar el trabajo biológico, donde las oxidaciones son deshidrogenizaciones y las reducciones son hidrogenaciones. Y la mayoría de las reacciones redox biológicas son de este tipo. Las oxidaciones se les denomina también como combustiones, ya que ellas desprenden energía. Mientras en las reducciones se requiere un aporte energético bastante grande, ¿no? Y tienen gran importancia en el metabolismo, porque en el caso del catabolismo son oxidaciones donde se liberan electrones y en las reducciones se requieren electrones. El transporte de las reacciones catabólicas de la oxidación. Tenemos el NAD, el dinucleótido de nicotina, amida y adenina, más conocido como nicotina, amida, adenin, dinucleótido, en su forma abreviada, que fue la que mencioné, va a ser una coenzima. El NADP, que en este caso es la nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato, que también abreviadamente ya lo mencioné, va a ser otra coenzima que va a intervenir en diferentes vías metabólicas o anabólicas, en este caso, perdón. El FAT, que es el flavin adenin dinucleótido o dinucleótido de flavina adenina, es otra coenzima que interviene en las reacciones aquí sí metabólicas de oxidación y reducción. Estas coenzimas no se gastan. ¿Por qué no se gastan? Porque actúan simplemente como intermediarios. Cuando captan los electrones se reducen y al cederlos se oxidan regenerándose de nuevo. Entonces, en los conceptos de oxidación y reducción tenemos que oxidación, un átomo o ion se oxida, aumenta su estado de oxidación, cede o pierde electrones. Y hay un agente reductor. ¿Cuál es el agente reductor? Pues es la especie química que se oxida, es decir, que cede electrones. ¿Sí? Anteriormente teníamos acá la oxidación del zinc. Luego, en las conclusiones de los principios bioenergéticos tenemos la siguiente. Hay un término que se llama transducción, que es la conversión de una forma de energía en otra. Toda célula u organismo vivo debe realizar trabajo para mantenerse viva. Yo creo que eso lo manejamos, ¿no? Por ello debe transformar la materia o la energía del medio ambiente para producir trabajo biológico. En este caso, los organismos vivos van a usar la energía química como combustible para sintetizar moléculas complejas, para construir gradientes de concentración, gradientes eléctricos, de movimiento, calor y hasta luz. Y los organismos fotosintéticos pues van a traducir la energía lumínica en todas las formas de energía mencionada anteriormente. Y las traducciones biológicas de energía obedecen las mismas leyes físicas que gobiernan todos los demás procesos de la naturaleza, tales como la termodinámica. Y acá les dejo la bibliografía para que puedan consultar. Y se suscriben a mi canal de YouTube. Bueno, muchas gracias por este espacio. Esto ha sido Principios Bioenergéticos.